conmigo. Esta es la palabra de Dios. Contiene luz para guiarme, alimento para sostenerme y consuelo para alentarme. Debe llenar mi memoria, gobernar mi corazón y guiar mis pies. Debo leerla para ser sabio. Debo creerla para ser salvo. Debo practicarla para ser santo. Contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación y la condenación de los pecadores. Vamos a entrar a la palabra. Estamos viendo la serie Armados y Equipados. El tema de esta mañana es la coraza de justicia. Venga conmigo a Efesios capítulo 6 versículo 14. Mira lo que dice: estén firmes, ajustando sus cinturas con el cinturón de la verdad. Venga conmigo. Recuerda la semana antepasada, la última vez que estudiamos esto, hablaba del cinturón. Un cinturón muy importante, hecho de cuero, pero que le habían añadido unas bandas aquí al frente y le metieron metales para que el cinturón sirviera como ajuste, pero también como protección. Era la primera arma que servía para protegerse. Protegía las partes nobles, las partes delicadas. Aquí tenemos unas arterias que si nos dan una rebanada aquí, en menos de 5 minutos nos vaciamos completamente. Pero también el cinturón era algo muy importante. Ya lo vamos a ver un poquito más al trabajar con la espada. Ustedes ven que muchos se ponen así algo y está ahí colgando, ¿verdad? Cuando se lo ponen en el cinturón. No, ese cinturón tenía unas piezas tan importantes que la espada estaba bien firme. O sea, no era una espada que andaba ahí volando. También el cinturón servía para poner el escudo, etcétera. Por eso le está diciendo, en primer lugar, para lograr la firmeza es con el cinturón de la verdad. Ya lo vimos lo que representa la verdad. Ahora vamos a nuestro tema de hoy: y con la coraza de justicia en su lugar. Recuerden que cuando él escribió el cinturón, utilizó una palabra griega y también latín, que no les fue de mucho gusto. Ahora miren, cuando escribe escudo, vamos a ver cómo se dice en griego o en latín. El significado, o más bien se dice lórica segmentada. Ahora hay dos palabras que vamos a trabajarlas rápidamente. El primero es el peto, un peto con unas bandas de metal. Ahorita lo vamos a ver. Pero hay otro tipo de escudo, que es la lórica jamata. Y esta es un peto, pero de cota de malla. Entonces, cuando dice del escudo, solamente pensamos en uno. No, son dos escudos. Y nos habla de dos verdades muy importantes para el creyente. Y la vamos a ver ahorita. De que le doy el trasfondo histórico. Era una coraza, ¿ok?, que protegía los órganos vitales. Mire, protege el aparato circulatorio, protege el aparato respiratorio y protege el aparato digestivo. Son cosas muy elementales en el cuerpo humano. Entonces eso era lo que protegía los órganos más importantes. Ponme un video que tengo por ahí. Mientras yo le platico, usted vea el video y vea cómo estas personas hacen un examen, una prueba con una coraza y le van a lanzar una flecha, y vea el impacto que hace eso. Bien, si obviamente una persona no se pone un escudo, eso sería fatal. Si usted observa, es un arco profesional, una flecha, y ahorita lo va a ver con una punta de metal. La distancia no es larga, estoy de aquí a donde están las cámaras, y con toda la fuerza y la velocidad impacta el escudo. Y ya debieron de haber visto cómo apenas tiene un rasguñito, apenas le dejó pintado ahí algo. ¿Se imagina usted esa flecha sin el escudo? No, señores. Por eso Roma invertía demasiado tiempo y mucha logística para proteger a sus soldados. Y obviamente era muy, muy importante. Un soldado romano abrochaba la coraza alrededor de su pecho. Esa coraza pesaba 12 kilos. Estaba pesadita, ¿de acuerdo? Habían dos tipos de coraza. Preséntame una foto por ahí, por favor. Mire, en esta imagen, a mi izquierda, a su izquierda también, esa es la coraza que es de metales. Era de cuero, un cuero duro, robusto, y lograban engrapar o remachar
tiras de metal sobre el cuero para que la gente pudiera ponérselo, pero que tuviera flexibilidad, que pudiera moverse hacia todos lados. El otro tipo de escudo o coraza es el que tienen usted a su lado derecho, que era una cota de malla que le permitía moverse. Sí dolía, si le golpeaban le dolía, pero no penetraban las figuras. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, porque dice mucho, ¿verdad? Que cuando nos dicen la coraza, nosotros pensamos, pues que esa cosa ya, pero hay dos verdades intrínsecas en la justicia, que él así lo tituló. Pablo le puso el nombre que es la coraza de justicia. ¿Por qué lo puso? Porque Dios ya lo había hecho anteriormente. Ahorita lo vamos a ver. Un soldado sin coraza fácilmente podía ser atravesado. Podían perforar el corazón, uno de los pulmones o las vísceras. En cualquiera de ellos era una muerte segura. Por eso era la importancia. La Biblia utiliza lo que Pablo está hablando como escudo. En la Biblia lo van a encontrar ustedes, por ejemplo, como cota de malla en algunas versiones, o pectoral. De hecho, lo vamos a ver ahorita. Le quiero poner el ejemplo. Vamos a leer 1 Samuel 17. Hay una cota de malla que es mencionada en la Biblia y es impresionante. Léalo conmigo. Dice: el ejército filisteo tenía al soldado Goliat de Gad, de casi 3 metros de altura. Empieza a imaginar a ese hombre, ¿de acuerdo? Dice, tenía un casco y una armadura de bronce, que la armadura, es decir, la coraza pesaba 57 kilos, 160 libras. La pura armadura, el puro cascarón, por decirlo así. Dice que pesaba 57 kilos, sus piernas eran protegidas con placas de bronce y llevaba una jabalina. La jabalina que llevaba, que ya lo veremos más adelante, la base dice que era enorme, y dice que la punta de hierro pesaba otros 7 kilos, la pura punta de la jabalina. Este hombre parecía un tanque de guerra. Si él medía, siempre las jabalinas tenían que superar la estatura de la persona. A él le tuvieron que hacer una jabalina especial. No, usted venía como a 4 metros cuando él ya lo ensartaba. O sea, era algo impresionante. Pero el peso. Ahora, volvamos a la época romana. Eso fue en la época filistea. Estamos hablando allá 1000 años antes de Cristo. Pero ahora, volviendo a la época romana, ellos habían, pues en ese entonces, avanzado de una manera impresionante en la tecnología y en la estrategia. Algo que es interesante que sepamos: Roma tenía 2 clases de soldados. Ustedes ya los han visto, ya los han leído, pero no nos hemos dado mucha cuenta. Vamos a hacerlo en esta mañana también para que nos ayude a tener todo el panorama. Habían 2 clases de soldados. Había el soldado legionario y había el soldado pretoriano. Dame unas fotos que tenemos ahí. Mira la siguiente foto. Este es un grupo de soldados legionarios. Si usted se fija, el centurión trae su coraza, y los otros la traen un poco diferente. Ahí podemos ver las corazas, pero lo interesante de esta coraza es que tiene unas ruedas. ¿Le ve las ruedas que tiene ahí? Hermanos, son unos sellos, son galardones, que cuando marchan y lo ven, le van a decir: mira, es una medalla porque venció a la tribu fulana de tal, es una medalla porque rescató. Y lo traían allí impresos. No se lo podían quitar, eso quedaba grabado en el escudo. Entonces, cuando se ponía su escudo, ellos podían ver ahí. Ven, este es el tipo de soldado, lo que le llaman centuriones, ¿de acuerdo? El otro tipo de soldado es el pretoriano. Dame la siguiente imagen. Este soldado es la elite. Para ponerlo en nuestros términos, estamos hablando como los SEALs, los Navy SEALs, ¿verdad? Pero estos son todavía lo mejor de lo mejor. Este era un tipo de soldado que, la verdad, se convertían siempre en la guardia personal de los gobernantes, pero eran bravos. Entonces, todo esto, la iglesia en Galacia, en Éfeso, y a donde haya sido distribuida la carta, tenían conocimiento de este asunto. Vamos a ver en la escritura, porque Pablo los menciona, pero les digo, es muy sutil.
Pero vamos a ver la escritura y qué interesante era la labor de estos soldados. Venga conmigo a Hechos capítulo 23. Lo pongo en contexto. Pablo se fue a predicar, predicando, los judíos se le echaron encima, lo acusaron, lo iban a linchar, pero intervino la ley, los soldados, y los salvaron, ¿ok? Pero estos señores que no pudieron matarlo en ese momento, cuando calmaron el asunto, ellos se reunieron en otra manifestación. Y ahorita es tan típico, ¿verdad? Podemos ver manifestaciones. A una de esas manifestaciones fueron ellos, hicieron un voto, dijeron: no vamos a comer hasta que no matemos a Pablo. ¿Qué creen? Pues se nos murieron, para que se les quite, ¿verdad? Dijeron: sí, hasta que no lo matemos no vamos a comer. Mire lo que hizo Roma, para que vea usted lo impresionante que era esta situación, ¿de acuerdo? Y hago un paréntesis para que no minoricemos el conflicto que estamos viendo nosotros en esos mismos lugares en este tiempo actual. Mira lo que hizo Roma, versículo 23. El encargado ordenó a 2 centuriones, no a uno, a 2. Ahora, ¿qué era un centurión? Sígame aquí tantito. Un centurión no era un soldado que tenía 100 personas a su cargo, no manejaban eso. Un centurión era un soldado líder especializado en táctica y en administración. Era un soldado que sabía manejar cuestiones tácticas, pero también administrativos. No les daban más allá de 80 soldados. Podían tener desde 10 hasta 80. Pero lo que nos debe llamar la atención es lo que sucede aquí, que uno de los gobernantes pone a 2 centuriones para que preparen a las 9 de la noche. Observe, 200 soldados. Estos son centuriones, ¿ok? A 70 jinetes y 200 lanceros. Les dejaron un total de 400 legionarios y 70 pretorianos. Imagínense cómo estuvo de pesado el conflicto en ese momento. Le pusieron a Pablo, no tenían miedo de Pablo, era del pueblo. Le pusieron a Pablo 470 soldados, 400 legionarios, 70 pretorianos. Siga leyendo conmigo. Dice: 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros para ir a Cesarea. Todo esto era para que prepararan, versículo 24, cabalgaduras para Pablo, lo lleven a salvo al gobernador Félix. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, lo llevaron, dice, de noche a Antípatris, perdóneme. Bien, venga conmigo al versículo 32. ¿De acuerdo? El hombre hizo una carta y se la va a mandar a Félix, ¿ok? Y al día siguiente, dejando a los jinetes, ¿a quienes dejó que se fueran? A los jinetes que se fueran con él, volvieron a la fortaleza. Cuando llegaron a Cesarea, dieron la carta al gobernador, presentaron a Pablo delante de él. El gobernador leyó la carta y preguntó de qué provincia era, habiendo entendido que era de Cilicia. Mire esto: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que custodiasen, esta es nuestra palabra, el pretorio de Herodes. Ok, ustedes ya habían escuchado la palabra pretorio. La palabra pretorio se puede utilizar para la fortaleza, para las oficinas o el cuartel general, o también para el tipo de soldado. Entonces, ¿cuántos tipos de soldados romanos habían? 2, ¿verdad? Los pretorianos. ¿Y cuáles eran los otros? Legionarios. ¿De acuerdo? Bien, esto que sucedió aquí fue tan impresionante que Pablo después escribe una carta a la iglesia que está en Filipo. Y mire lo que va a escribir, porque ahora que tenemos este contexto nos va a ayudar bastante a entender este momento. Vean conmigo a Filipenses 1:12. Pablo ya está en arresto domiciliario, ya está bajo el arresto de Roma, bajo la custodia de Roma. Y Pablo hizo lo siguiente, que esto nos debe dejar una lección ahorita a nosotros acerca de cualquier conflicto armado que ustedes y yo estamos viendo, leyendo, escuchando y repitiendo, que podamos ver
esto que es tan esencial, mis hermanos. Sepan, hermanos, dice, que todo lo que me ha sucedido ha servido más bien para que avance el evangelio. Tanto, mire, que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, fíjese, en todo el pretorio y a todos los demás. Sígame aquí. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo tuvo tanto cuidado de no generar odio, de no generar rencor, venganza. Tuvo tanto cuidado a pesar de los abusos de los soldados, sobre todo de los pretorianos, porque son más bravos, que Pablo dejó una huella imborrable. Dice que todo el pretorio, es decir, todos los soldados pretorianos, le tuvieron admiración y respeto. Dijeron, este hombre es un verdadero cristiano. Cuando presentaron a Pablo delante de Félix, Félix estaba en la parte de arriba, estaba en un trono con su esposa y con toda la corte, y acá abajo, lleno de asientos, tenían también invitados, y trajeron a Pablo encadenado en el lugar, en un podio que ustedes ya han visto, que es un podio donde ponen a los acusados. Pablo, mis hermanos, iglesia, Pablo convirtió este podio de acusados en un púlpito. Ese trono Pablo lo convirtió en una congregación, y Pablo le predicó de Cristo a Félix y a todos los gobernantes. Y no les dijo, yo soy judío, ustedes son invasores, a mí me pertenece la tierra y me los voy a... Él no hizo nada de eso. Él encadenado predicó a Jesucristo. ¿De quién es la tierra? ¿De quién era? ¿Quién se la dieron? ¿Quién la perdió? ¿Quién la va a ganar? ¿Qué me importa? Lo que nos importa, lo que nos interesa es que Jesucristo sea predicado. Porque ninguna armadura romana, ni ninguna armadura con ninguna bandera de ninguna nación va a lograr lo que puede lograr el evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo dijo, pónganse la armadura de Dios, no la armadura de Roma, no la armadura de nadie. No se pongan la camisa de nadie, pónganse la armadura de Dios, la armadura de Cristo. Y Pablo está diciendo en Filipenses, fue notorio, mis prisiones no pasaron desapercibidas. Todo el pretorio me conoce. Todos los pretorianos saben quién es Pablo, pero no quién es el gran Pablo, sino saben quién es Cristo en Pablo. Es algo impresionante lo que Pablo logra en medio de una cárcel. Dice 14, tanto que la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No se están yendo a manifestaciones a levantar una bandera, se están yendo a predicar a Cristo con valor. Ahora, ¿qué nos deja todo esto a nosotros? ¿Cómo lo podemos aplicar? En primer lugar, la justicia no se puede obtener haciendo buenas obras. ¿Cuántas clases de corazas hay? Dos, ¿verdad? Una que era de metales y la otra una de cota de malla. ¿Ok? Una era más exterior y la otra era más interior. Mire, venga conmigo a Romanos 3:10. Así que está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo escribió a Roma, y cuando escribió esto, Pablo tiene en mente algo, y es la coraza de justicia. Y ahorita se lo voy a comprobar. Aquí no la menciona. Bien, venga conmigo a Filipenses 3. Es más, dice Pablo en otra ocasión, todo lo considero por pérdida, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él, fíjese lo que dice, lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Dice, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Este es nuestro punto. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
Qué tremendas palabras de Pablo, pero no se las voy a adjudicar a él, porque no fue Pablo quien lo dijo, fue Isaías. Pablo le está escribiendo a estas dos iglesias y Pablo conoce la palabra de Dios, conoce la Biblia antigua, el Antiguo Testamento, la Torá para ellos, y él toma de Isaías estas palabras. Y Pablo tiene en mente algo, que antes de que Pablo le dijera a Éfeso, pónganse la armadura, hubo alguien que se tuvo que poner la armadura antes que Pablo. Pablo se puso la armadura, traía la armadura en el pretorio, presentó la justicia de Cristo. No dijo soy de Roma, no dijo soy de este, soy del otro. Por eso Pablo regaña a la iglesia y dice, dejen de andar diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de fulano, sutano, mangano, perengano. Ya paren eso, porque todos somos ¿de quién? De Cristo. Pero antes que Pablo se lo puso, antes que Pablo se exhibiera, antes que enseñara a la iglesia, alguien se la había puesto. Vea conmigo a Isaías 64:5. Estas palabras que leímos de Pablo son de este capítulo. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Pero te enojaste porque pecamos en los pecados, hemos perseverado por largo tiempo. Sígame aquí tantito, le voy a explicar. Está diciéndonos aquí Isaías que Dios venía con alegría al encuentro del hombre. Podemos llevar ese momento, esto que está diciendo, inclusive hasta el día del Edén, a lo que yo le llamo al día después. ¿Recuerdan? El día después del árbol. Dios venía con alegría buscando a sus hijos y no lo encuentra. ¿Y dónde andas? Me escondí. Venía con alegría a verte y ahora me produces dolor, me produces molestia. Es lo que está diciendo Isaías. Dios salió al encuentro para buscar a aquellos hombres buenos y justos, pero no hubo nadie, y te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Siga leyendo conmigo. ¿Podremos acaso ser salvos? Pregunta Isaías. Versículo 6. Fíjese, de aquí lo tomó. Si bien todos somos como suciedad. Le voy a explicar esta palabra. La palabra que dice es impuros. ¿Quiénes eran los impuros? Tendría que irse a la ley. Y dentro de la ley Dios establece una lista de impuros. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Dentro de eso Dios quiso mostrar tan radicalmente cómo el hombre puede, cómo es la imagen del hombre delante de Dios, que dijo lo siguiente: si las mujeres están en su periodo, serán impuras por 7 días. Si los hombres tienen algún flujo de semen, serán impuros también. Tienen que tener un proceso de pureza. Cuando Isaías dice todos nosotros somos impuros, es como presentarnos delante de Dios de esa manera. Por eso está diciendo, ¿podremos acaso ser salvos? Léalo conmigo, versículo 6. Si bien todos somos como suciedad. Y mire lo que dice: y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia. Ahora venga conmigo, ¿qué es lo que está diciendo Isaías? Está tomando la ley de Levítico y está diciendo, tú prohibiste que una persona, si una mujer había terminado con su periodo, tenía que tomar todas sus prendas. No existían las toallas femeninas, tenían unas prendas las mujeres, los hombres también tenían una especie de calzón. Pues todas esas prendas tenían que pasar un proceso, no solamente de lavado, sino de limpieza. Y esas eran llamadas las prendas de inmundicia, trapos de inmundicia. Tu mejor justicia, tu acto más laborioso, más precioso que has cometido en este mundo, es como si vinieras delante de Dios y te presentaras no con esa prenda entre tus piernas. Es como si con esa prenda tú estuvieras tomándola y te presentaras delante del templo y cubrieras tu rostro como lo hacían ellos antiguamente. Venir con esa prenda, imagínate el olor, imagínate la textura, imagínate el color. Es algo aborrecible delante de Dios. Isaías está diciendo, señores, nosotros nos estamos presentando delante de Dios de esa manera. ¿Qué puedes tú
que puedo traerle yo delante de Dios, decir, mira lo que hice por mis propios méritos. Así dice la Biblia que lo ve. ¿Lo sigue leyendo? Ahora, déjeme antes de leerlo, porque también había otra prenda, y esta era la prenda del leproso. La prenda del leproso eran también unos trapos, unas tiras que tenían que envolverse, y esos también eran considerados como trapos de inmundicia. Bajo ninguna circunstancia podían presentarse. Ellos tenían que traer esos trapos de inmundicia en la calle, para que la gente los viera y dijera, no hombre, este cuate es leproso, y tenía que ir gritando, leproso en camino. Todo eso representaba la justicia del hombre delante de Dios. Nada. Yo recuerdo cuando gente me decía, ¿por qué no te hincas para orar? Híncate, así Dios te va a escuchar mejor. ¿Por qué no oras 5 horas? Porque en las 4 horas Dios no te ha oído nada, hasta la quinta empieza a escucharte, ¿verdad? ¿Recuerda eso? Todo eso no es más que puros trapos de inmundicia, y nosotros puros impuros. Así es la justicia del hombre. Termine de leer conmigo. Y caímos todos como la hoja, nuestras maldades nos arrastraron como el viento. No hay nadie que invoque ni se esfuerce por apoyarse en ti. Por eso, iglesia, es que Dios, dice Isaías, Dios, te ocultaste de nosotros y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Qué impresionante, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Esto nos tenemos que ir llevándolo más atrás. En Isaías 59, esto es Isaías 64. En el 59 Dios ya se había puesto la coraza de justicia. ¿Quién fue el primero que se vistió de coraza de justicia? Dígalo, ¿quién fue? No lo escucho, ¿quién fue? Dios. A ver, dígalo, Dios. ¿Quién fue? Dios. Ahora sí ya lo sabe. Antes que el hombre pudiera adoptar la coraza de justicia, ¿qué cree? El primero que se la puso, se la midió y se la ajustó, fue Dios. Venga conmigo, vamos a leerlo. Obviamente esto fue para que Él trajera justicia. Versículos 16 y 17. Mire lo que dice. Dios vio con sorpresa que nadie se interpusiera. Es decir, Dios buscó a alguien que se pudiera poner a restablecer la justicia en la tierra, a restablecer el orden en la tierra. Justicia, a ver, diga conmigo, justicia. ¿Es algo que hace tanta falta en mi casa y en la suya? ¿Es algo que está tan carente? No hay justicia en la tierra, no hay justicia en el corazón del hombre. Y dice Isaías que vio con sorpresa que nadie se interpusiera. Y dice, entonces, ¿qué hizo? Los salvó con su poder y les afirmó su misma justicia. 17, pues de justicia se vistió como coraza. ¿Quién se vistió con la justicia como coraza? Dios. Se cubrió la cabeza con el casco de la salvación. ¿Ve lo que le digo? Vea conmigo. ¿Ve que este término de la armadura era algo muy antiguo? Pablo no está diciendo nada nuevo. Lo que pasa es que la iglesia en aquel entonces no lo sabía. Era una iglesia no judía. Y creo que nosotros tampoco sabemos nada de eso. ¿Lo estamos aprendiendo? Amén. ¿Verdad que ya no se trata de como me chamaquearon a mí? Que decía la esposa del pastor, a ver, todos rápido, póngase la armadura del Señor. Y ahí andaba yo, ¿verdad? Recogiendo y vistiéndome. No había nada. No es un asunto invisible. No es un asunto mímico. Es un estilo de vida. Y ahorita vamos para ello. Bien, dice, léalo conmigo una vez más, 17. Pues de justicia se vistió como coraza y se cubrió la cabeza con el casco de salvación. Se vistió con ropas de venganza y se envolvió en el manto de sus celos. ¿Cómo ve? Ahora, estamos viendo que en primer lugar nosotros la justicia tenemos que entender que no podemos obtenerla haciendo buenas obras. Segundo lugar, nuestra coraza espiritual es la justicia de Cristo, no la nuestra. En primer lugar, la justicia de Cristo fue aprobada por Dios. Vea conmigo a Hechos 2:22. Escuchen, israelitas, cómo quisiéramos que esas palabras les volvieran a llegar en estos tiempos, ¿verdad? Pero mis hermanos, no escucharon hace 2000 años.
Jesús de Nazaret fue el hombre aprobado por Dios. ¿Dice amén? Aprobado por Dios ante ustedes de esta manera, con milagros, prodigios y señales que ustedes bien saben y lo aclaramos. Dios hizo los milagros a través de Jesús, porque recuerde que Jesús tenía que comprobarnos que era 100% hombre y que 100% dependía de Dios. Dice, hizo milagros a través de Jesús entre ustedes. Versículo 23. Dios lo entregó por determinado consejo y anticipado conocimiento suyo. Ustedes, valiéndose de no creyentes, lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo ha resucitado, librándolo de las garras de la muerte. Y es que no era posible que la muerte dominase a aquel que lo había logrado. Sígame aquí. Aquí en primer lugar vemos que Dios aprobó a Cristo. El primer paso en que lo aprobó es las señales, los milagros y prodigios. Dios los hizo por medio de él. Número 2, lo agarraron y lo mataron. También es un acto de aprobación de que Dios les dio la libertad. Y número 3, fue aprobado al resucitar de entre los muertos. Entonces, la justicia de Cristo es la que tú y yo necesitamos en nuestro ser, no la nuestra, es la de Cristo. Fue aprobada por Dios. Número 2, es recibida por la fe. Venga conmigo a Tito 3. Esta coraza tú y yo la recibimos por la fe, no por obras. Dice, nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos por medio del poder del Espíritu Santo. Fíjese, nos salvó y nos purificó de todos nuestros pecados, regenerándonos y dándonos vida nueva por el Espíritu Santo. Ahora vean conmigo a Filipenses para conectar estos dos textos. Mi propia justicia la he dejado a un lado y la considero basura. ¿Recuerdan cómo Pablo utiliza esta palabra? Basura, estiércol o trapo de inmundicia, o lo que ustedes quieren, femeninos o de leprosos, del que quieran. Dice, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, es decir, la verdad. ¿Recuerdan el cinturón de la verdad? Bien, dice, pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte. Dios nos va a aceptar no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios nos acepta. Por eso necesitamos la justicia de Cristo. Por eso la necesitamos. No hay nada que tú y yo podamos hacer para caerle bien a Dios. Mira, yo te entiendo porque soy humano y yo lucho igual que tú. Hay días que yo me quiero sentir más amado y menos amado por Dios. Hay días que me quiero sentir más cercano y más lejano. ¿Sabes por qué? Porque se me olvida y me quiero apoyar en mi propia justicia. ¿Ustedes creen que venir al culto, Dios mañana me va a decir, bien hecho, mijo, qué gusto me dio verte, te quiero mucho? Y que pasado mañana, que se me ha olvidado orar, Dios esté menos feliz conmigo. No funciona así. Porque si mi mejor obra es haber venido al culto, es haber levantado mis manos, el no andar con el celular distraído, eso es un trapo de inmundicia delante de Dios. Pero si yo me presento delante de Dios hoy, mañana y como dice, ¿verdad? Y por toda la semana con la justicia de Cristo, Dios me sonríe igual. Hoy, mañana. ¿Entiende la diferencia? Venga conmigo para que podamos ver. ¿Recuerda que la coraza protege los órganos vitales? Bueno, espiritualmente la justicia de Cristo protege mi espíritu, protege mi ser interior. Vean conmigo a Romanos 4:7. Vamos a leer bastante, porque creo que esta semana usted leyó la mitad de lo que tenía que leer. 4:7 está escrito: dichoso aquel cuya maldad es perdonada y cuyos pecados son cubiertos. Lea el 8. Dichoso aquel a quien el Señor no inculpa de pecado. Uno de mis textos
más favoritos, de los más impresionantes. Vamos a descabezar a este hombre aquí. Lo que está diciendo la Escritura es la siguiente: hay un hombre que es malo. Sígame, hay un hombre que es malo. Aparte de ser malo, comete pecados. ¿Entiende la diferencia? A ver, lo voy a explicar un poquito mejor. La iniquidad es esto, es la base. La iniquidad es donde este hombre está parado. Este hombre está dormido ahorita, está descansando, se está portando bien, pero delante de Dios está parado sobre una plataforma que se llama iniquidad. ¿De acuerdo? No está cometiendo pecado, pero él vive en iniquidad. Y eso ya está reprobado delante de Dios. Ya despertó, ya amaneció, se le fue la cruda, se le bajó el avión que traía y ahora va a ir y va a robar para tener más, para poder volverse a drogar y poder pagarle a una mujer y que le dé placer. Este hombre ahora no solamente que está en iniquidad, está cometiendo pecados. ¿Me sigue aquí? Bien, vea el texto ahora conmigo. Dichoso aquel cuya maldad es perdonada y cuyos pecados son cubiertos. Este hombre fue presentado delante de Dios, pero vino al templo, tomó unos animales, los sacrificó y en ofrenda le dijo a Dios: perdona mis pecados. Este hombre, por ese sacrificio, como un acto simbólico, sus pecados fueron cubiertos. ¿De acuerdo? Vino el sacrificio y cubrió sus pecados. Vino delante del juez, el juez lo miró y le dijo: eres una persona malvada, eres una persona que ha cometido esta serie de pecados, de infracciones contra la ley, pero te doy un acto de misericordia que se llama amnistía. Te perdono quién eres y lo que haces. ¿Me estás siguiendo? Eso es la obra de la ley, muy impresionante. Pero aquí hay algo. Del versículo 7 al versículo 8 hay un abismo, porque es un pacto completamente diferente. En este caso dice: dichoso aquel a quien el Señor no inculpa de pecado. Venga conmigo. Ahora está esta otra persona. Esta otra persona ha decidido ponerse la justicia de Cristo, y cuando viene delante del juez, el juez no le dice: te perdono tus pecados. Escúchame, el juez le dice: eres inocente. ¿Entiende la diferencia entre ser perdonado y ser declarado inocente? Es abismal. Las obras de la ley lograban cubrir al hombre. La obra de Cristo lo presenta inocente. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está logrando. Venga conmigo al capítulo 3. Esta justicia de Dios viene a través de la fe en Jesucristo a todos los que creen. Hermanos, no pueden ustedes seguir viviendo de esa manera, porque cuando estemos delante de su presencia vamos a estar como Adán y Eva. Vamos a estar desnudos delante de Él. No hay ninguna obra que te pueda cubrir. Pero cuando estemos delante de Dios con la justicia de Cristo, no seremos avergonzados en su presencia. ¿Entiende la diferencia? Oigo que la gente dice: no, es que la iglesia tiene que pasar la tribulación porque tiene que ser juzgada. A ver, entonces borremos esos textos, porque la iglesia ya fue juzgada. ¿En dónde? En Cristo. Por eso Cristo, el trabajo que Él tiene es presentar a una iglesia sin perfecta delante de Él. ¿Entendemos la diferencia? ¿Por qué Pablo le dice a la iglesia la coraza de justicia? La coraza de justicia. Porque es vital. Capítulo 10, versículo 9.
Recuerde que estamos viendo que nosotros necesitamos la coraza de Cristo porque protege nuestro espíritu. Si con tu boca, le dijo al guardia, reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, serás salvo. Y explica por qué. Porque con el corazón se cree para... ¿Qué protege la coraza? El corazón. ¿Qué protege? El corazón. ¿Por qué protege mi corazón? Porque con el corazón se cree. ¿Para qué? Para justicia. Bájamele un poquitito al micrófono, por favor. Con el corazón se cree para justicia. ¿Por qué yo necesito la coraza de justicia? Porque mi corazón necesita ser protegido. Imagínate un creyente sin coraza. ¿Cree en Cristo? Sí. ¿Cree que Cristo perdona sus pecados? Sí. Pero viene el enemigo y le avienta. Es más, ni siquiera le avienta una flecha, le avienta esas ligas con naranja. ¿Recuerda cuando jugamos con la naranja, la casca de naranja? Con eso tiene. Y al rato, ¿dónde está? En el mundo. ¿Por qué? Porque no protege sus órganos vitales. No te vas a proteger tú haciendo esto, ni con tus oraciones te proteges. ¿Recuerdan? Job nos lo enseñó perfectamente. Job tenía un cerco y ni Satanás podía tocarlo, pero Dios le hizo más pequeño el cerco y le tocó sus propiedades, le tocó sus finanzas, le tocó a su familia, le tocó a sus trabajadores, y luego le cerró más el cerco de manera que hasta el cuerpo le tocó. Pero nunca Dios desvistió a Job de esa armadura. Por eso, mis hermanos, tenemos nosotros que vestir la coraza de justicia. Bien, ya merito. ¿Qué es? Quiero que nos quede muy claro. ¿Qué es ponerse la coraza de justicia? Es creer en la justicia de Cristo, no en mi malla. ¿Recuerda que había dos clases de corazas? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la primera? Una de metales y todo eso, y la otra era una malla. ¿Por qué no debo de ponerme mi malla? Fíjese, la malla, la otra coraza, representa tus obras de justicia, tu vida justa, ¿ok? Pero no que tú te apoyes en esa. Tú tienes que tener los dos escudos, perdón, las dos corazas, la coraza de Cristo y la malla, pero tú no dependas de la malla. ¿Me estoy dando a entender? Porque ese es el problema que estamos teniendo en muchos lugares. Dependemos de nuestra propia justicia. Tenemos que ponernos la de Cristo. Gálatas 2:20. También yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Ya no soy yo el que vive, sino es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi fe en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarse. Él quiso hacerlo. Dice, no rechazo el amor de Dios. Hermanos, no rechacemos el amor de Dios. Pablo dijo, no rechazo el amor de Dios. Hermanos, cuando tú y yo nos presentamos delante de Dios y decimos, estás enojado conmigo, ¿verdad? Sí, es que no leí los capítulos que debí de haber leído, ¿verdad? Por eso estás enojado, por eso. No, hermanos, eso es rechazar el amor de Dios. Presentémonos delante de Él con la justicia de Cristo. Dice, no rechazo el amor de Dios, pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo hubiera muerto inútilmente. Nosotros necesitamos creer en la justicia de Cristo, no en la nuestra. Pero sí tenemos que tomar esa justicia, esa otra cota de malla, y permanecer firmes contra injusticia y contra la corrupción. Ahí sí tampoco nos vayamos al otro lado. Súbele un poquitito ahora me siento muy solo. Ahí sí no nos vayamos al otro lado. Es decir, bueno, como es la justicia de Cristo, no importa. Hay algunos que dicen, puedo robar, puedo hacer, puedo deshacer, puedo esto y el otro, que cada vez que Dios me perdona todo. Bueno, déjame te digo, una vez que tú tienes y entiendes ambas justicias, tú ya no vas a querer hacer nada de eso. Porque ahora eres una persona que amas la justicia y aborreces la maldad. Miren lo que dice Levítico. 1, no perviertas la justicia. 2, no favorezcas al débil.
3, no te rindas ante el poderoso, sino juzga a todos con justicia. Jóvenes, yo oigo que cada rato dicen mi maestro, mi maestra, mis papás. Tienen que aprender a juzgar con justicia. Y les voy a decir una cosa: si aprenden a juzgar con justicia, los primeros reprobados son ustedes. Los primeritos. Y también los adultos. Tenemos que aprender a juzgar con justicia. Hebreos 1:9. Has amado la justicia, has odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría. Te prefirió a ti por encima de tus compañeros. ¿Sabe de quién está hablando? De Jesucristo. Y puse el nombre Jesucristo. ¿Recuerdan? Tenemos a Cristo, Jesucristo, Cristo Jesús o Jesús. A Jesucristo. Él aborreció la maldad, amó la justicia. Ya lo hemos visto. Sígame aquí. El problema con una iglesia en Apocalipsis es que odiaba, pero no amaba. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Odias a los que se dicen ser apóstoles, odias a los falsos. Qué bueno, pero tengo contra ti que no amas. Y luego Jesús fue a ver otra iglesia y encontró lo opuesto, una iglesia que amaba y no odiaba. Oye, tú me recibes a todos, tú me recibes toda clase de doctrina, toda clase de predicadores, toda clase de enseñanza. No, iglesia, tú tienes que ser alguien que aborrece la maldad. Qué bueno que estás indignado con lo que está pasando allá, pero tienes que amar la justicia. Eso es portar la coraza de justicia. Concluyo. La justicia puesta es tan importante, mis hermanos, porque nos protege de 3 cosas. Son muchas, pero yo quiero mencionarle 3 básicas para que no se vaya con tanto rollo en la cabeza. La justicia, la coraza de justicia nos protege de 3 cosas. La primera, del maligno. Efesios 6. Léalo conmigo. Vistan toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y a cuando acabe todo estén firmes. Por eso en el 14 dice: vistan la coraza de justicia en su lugar. Lo primero que hace la coraza de justicia, nos protege del maligno. Es de lo primerito que nos guarda. Número 2, nos protege de la muerte. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Mira lo que dice. El evangelio se revela. Lo que hace el evangelio, revela la justicia de Dios. La justicia que es por la fe, desde el principio y hasta el fin. Como está escrito: el que vivirá. Ya vimos que mi propia justicia no sirve. Si yo me presento delante de Dios como un justo, soy un completo injusto, soy mentiroso. Pero si yo me pongo la coraza de justicia, viviré por la fe. Y dice la escritura: viviré y no moriré, y contaré las maravillas de Dios. Dice amén. Eso es lo que hace. La tercera cosa que me resulta interesante y paradójica, póngame atención, no se me duerman, ya lo voy a dejar ir, es la siguiente: nos protege de Dios. Lea conmigo Hechos 17:30. Dios, que pasó por alto los tiempos de la ignorancia de ustedes, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha fijado una fecha. Hay una fecha, iglesia. Hay una fecha en que ha fijado, en la cual juzgará al mundo con justicia, y lo hará por medio del hombre que ha elegido y resucitado como prueba para todos.
La gente piensa que, como dice, está escrito a los hombres que mueran una vez y después del juicio, la gente piensa que, bueno, me morí y desperté y estoy delante del trono de Dios. Y Dios me dice: Raúl, pasa al frente, a ver, dime todas tus cosas que has hecho. Bueno, mira, Señor, yo fui así, 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 unos pecadillos, quién sí, quién no, quién. Y no, señores, ya la Biblia nos lo mostró, que en cuanto Raúl, sin la coraza de justicia, muere, Raúl no se presenta delante de Dios. El primer acto de conciencia que tiene Raúl es un lugar oscuro, de tormento, un lugar donde hay una ausencia de Dios, donde hay una ausencia de misericordia, de perdón y de esperanza, lo que se llama el infierno. Y la Biblia dice que cuando Raúl muere con la coraza de justicia puesta, al despertar está delante de la presencia de Dios, delante de los santos, delante de los creyentes, esperando la resurrección de entre los muertos. Pero pastor, ¿y qué pasó con que y después el juicio? No dice que el juicio es inmediato. Cuando la coraza de justicia es revelada en mí, automáticamente he sido juzgado en Cristo. Pero aquellos que sin coraza se presentan, esperarán el día del juicio. Hay un día, ha fijado un día, no el día de tu muerte, ha fijado un día en que todos se presentarán, juzgará al mundo con justicia. Vea conmigo Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es? La palabra que te llevó a creer en la justicia de Cristo. Por cuanto has guardado mi fe, tu fe en la justicia de Cristo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Es necesaria la justicia, la coraza de justicia? Sí. Ya no vengan desnudos a la iglesia. Ya no anden por las calles sin vestirse. El padre vio a lo lejos al hijo pródigo. El hijo pródigo nunca pudo llegar a casa. Nótelo, obsérvelo. Se lo he enfatizado muchas veces. Mi conclusión es: ¿el hijo pródigo hubiera llegado a la casa? La respuesta es no. Porque nadie puede lograr las cosas por su propia justicia. El hijo pródigo alzó sus ojos al cielo y reconoció y dijo: le diré a Dios, le diré a mi padre, contra Dios y contra ti he pecado. Cuando el padre en el camino, no en su casa, no desde la ventana, no de la comodidad de la sala, no viendo el celular, la cámara, ¿verdad? Ay, ya veo que ahí viene alguien en la cámara. No, en el camino, él vio a lo lejos al hijo, vino y lo abrazó y le dijo: te voy a vestir y te voy a calzar. El hijo se negaba. El hijo decía: no, lo voy a hacer con mi propia justicia. Me voy a convertir en un jornalero, me voy a convertir en un esclavo, me voy a convertir en un siervo. Y el padre le dijo: no, déjate vestir. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo quiere estar desnuda hoy? ¿Por qué sus hijos, por qué su pueblo quieren estar probando de otras camisas, de otras vestiduras que no es la justicia de Cristo? ¿Cómo podemos sentirnos mayores que Cristo? ¿Cómo podemos sentirnos mejores personas que Él? ¿Cómo podemos sentirnos orgullosos? Yo soy una familia que tiene más. Soy una familia que tiene un renombre. Tengo mejores hijos, o tengo un mejor, qué sé yo, carro, casa, o lo que sea. No estemos desnudos delante de Dios. Dejémonos vestir por Él. Mire, dos clases de soldados: pretorianos y los legionarios. Como los pretorianos, pongámonos la coraza y mostremos las insignias de Cristo. Por eso yo quise que usted viera esa foto. El mundo tiene que ver no tu justicia,
que vean los sellos de la obra de Cristo. Cristo murió, Cristo padeció, Cristo me salvó. Cristo, 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 Cristo en mí. Cristo puede esto, Cristo puede salvarte, Cristo puede rescatarte, Cristo puede transformarte. Enseñemos las insignias, presumamos la obra de Cristo, iglesia. Dejemos de escondernos. Parecemos cristianos de la secreta. Exhibámonos al mundo. Que el mundo vea tus obras. Que el mundo vea que eres un joven diferente, que verdaderamente eres cristiano. Que el mundo vea tu matrimonio. Deja que el mundo vea tu vida como pareja. Deja que le dé envidia, que se le antoje, que diga: yo quiero tener un matrimonio como el que tienen ellos. Pero si te oyen gritando y aventando la sartén por allá, esas son tus obras. Por eso necesitas la coraza de justicia. Que el mundo vea que eres un pretoriano de Cristo, que eres uno celoso, que resguarda, que sabe comportarse en la casa de Dios. Los pretorianos resguardaban el palacio. Estaban firmes a la espera de su Señor. Cuando llegaba el maestro, cuando llegaba el César, cuando llegaba el gobernador, se paraban delante de él y lo protegían y lo honraban. ¿No creen ustedes, iglesia, que cada domingo la presencia de Dios viene aquí a este lugar? ¿No creen que nuestro Señor se manifiesta? ¿Y ustedes creen que está correcto que yo esté con el celular? Paz, amor y paz, Cristo. No. Habían soldados también, los legionarios, hombres tremendos que eran mandados a lugares lejísimos. La próxima semana, si me dan la oportunidad, se los muestro. Eran unos soldados intrépidos, eran unos soldados que traían su equipo, incursionaban y avanzaban a todo lugar a impartir justicia. Cuando este gobernador supo del escándalo, eran miles, iglesia, eran miles de judíos que ya habían rodeado a Pablo. Le dijo nada más a unos cuantos soldados: vayan e impártanme justicia. Y los soldados con espada en la mano se acercaron: abran paso, señores, porque yo no estoy jugando. Los cristianos no deberíamos de estar jugando con el evangelio. Estos legionarios abrieron el paso y le quitaron a más de 1000 judíos. Le quitaron a este hombre y lo resguardaron. Y cuando estos radicales dijeron: vamos a hacer una yihad, o como le llamen, no vamos a comer hasta que no lo acabemos, Roma no escatimó y dijo: mándame a 400 legionarios. Hermanos, ¿por qué cree que Dios nos rescató a nosotros? Para que vayamos, para que incursionemos. Váyanse a sus escuelas, jóvenes. Discúlpenme, no sean flojos, hermanos. Vámonos al trabajo, vámonos a la calle, vámonos a todo lugar. Incursionemos, que la gente vea que hay una iglesia en la calle, que hay una iglesia que sabe trabajar, que hay una iglesia que no anda diciendo groserías ni tonterías, sino que saben hablar justicia, verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que para eso nos llamó el Señor. ¿Qué dice usted? ¿Ha sido llamado a eso? ¿Lo hacemos en esta semana? ¿Nos regresamos en una semana y damos un reporte de cómo nos fue? Amén. Incline su rostro. Necesitas la coraza de justicia. Necesitas la justicia de Cristo todos los días. Necesitas dejar de apoyarte en tu propia prudencia. Necesitas confiar y esperar en el Señor. Necesitas mostrar las insignias de lo que Cristo ha hecho en ti. Necesitas estar revestido porque te están acechando. Hay alguien que no te ama, hay alguien que no quiere nada bueno de ti. Es el enemigo. Está preparando un día malo para ti. Pero entiende esto, iglesia, no solamente se está preparando el día malo, también se está preparando el día del juicio. La coraza de justicia te va a guardar para el día malo, pero sobre todo
para el día del juicio. Padre, oramos en esta mañana. Queremos, Señor, queremos parar de caminar en nuestra propia justicia. Queremos dejar de actuar en nuestro propio razonamiento o entendimiento. Te pedimos que nos ayudes. Recibimos la coraza de Cristo, recibimos la justicia de Cristo, nos revestimos de Él. Y ahora, Señor, que esa coraza la portemos con honra, la portemos, Señor, con mucho orgullo, sabiendo que no es por mis obras, sino que la obra de Cristo está actuando en nosotros. Que esta, Señor, nos ayude a amar la justicia, que nos enseñe, mi Dios, a aborrecer la maldad, que nos enseñe a ser justos, que nos enseñe, Señor, a apartarnos de la perversidad de la justicia, apartarnos de favorecer, mi Dios, apartarnos, Señor, de rendirnos delante de los poderosos. Señor, que seamos personas rendidas delante de ti, que vayamos como esos soldados, mi Dios, y que donde quiera que andemos mostremos la justicia de Cristo. Hombres y mujeres justos, hombres y mujeres justificados, ya no solamente cubiertos y perdonados sus pecados, sino ahora declarados inocentes. Gracias, porque esa es la obra de Cristo. La obra de la ley cubría, pero la obra de Cristo renueva, transforma, hace una nueva creación. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. No nos vamos a comportar con la mente de un esclavo, sino, Señor, con la justicia de Cristo, como hijos de Dios, estar vestidos y representar a nuestro Padre, representar la obra del Señor dignamente en Cristo Jesús. Dice amén. Amén.